Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta última partecita que nos habla sobre la liberación milagrosa de Pedro, pero después de todo lo que ha sucedido, ahora nos centramos también en la preocupación de Herodes que quiere saber qué había pasado, Herodes que comienza a indagar, ¿verdad?, para conocer todos los detalles, qué es lo que se había realizado, mejor dicho, qué había sucedido, ¿verdad?, con los soldados, qué sucedió con Pedro, por qué se había escapado. Primero decíamos en ese versículo 18 que se produjo un gran alboroto entre los soldados, porque estaban dos soldados durmiendo con Pedro que estaba encadenado, estaba la primera guardia allí entre las rejas, pero después también estaban las guardias, la primera y la segunda, dice que fueron pasando. Así pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a la cuenta. O sea que era una máxima seguridad. Y entonces Herodes se extraña, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo puede suceder esto? Aquí hubo una confabulación, pero una confabulación tremenda, ¿verdad? Y entonces por eso en el versículo 19 tenemos esta conclusión de esta narración con respecto a la liberación de Pedro. Entonces o actúa. Herodes lo hizo buscar, bueno, pero como no lo encontraron, habiendo por Pedro, la responsable. Entonces, después de haber interrogado a los guardias, entonces dice, como no lo encontraron, después de interrogarlos a los guardias, dio la orden de ejecutarlos. Bueno, queridos amigos, esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Esto es lo que nosotros estamos viendo y tenemos que procurar entenderlo también de una manera nuestra, digamos, ¿verdad? Porque el hecho de que Herodes lo haya hecho buscar tiene también una fuerza grande para decirnos que hay una gran preocupación de este evangelio,
dentro de la comunidad. Upean en Degina lleva la muy bien de las grandes autoridades, con lo y coasean, va a lo y coajina, va a alboroto y coa. Bueno, eso aquí te dice ese alboroto en medio de los soldados. Pero donde hay hoy upeajina, las hice añade. Aquí entonces es mostrarnos y decirnos que el evangelio, peñan de yarañe e lleva. Pero un guajero peñan de betume, peñan de corazón, peñan de recobebe, un guajero peñan de logapube, un guajero peñan de netame. Imagínense entonces la gran revolución que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el evangelio, queridos amigos, sí o sí, te hace vivir, ¿qué cosa? La honestidad. La honestidad. A ver, entonces ya esa bate coba. ¿Cómo andamos por casa? ¿Hay o no hay honestidad? ¿Hay o no hay personas que verdaderamente quieren ponerse al frente de una comunidad, pero porque son honestos y porque quieren ayudar a la comunidad? O la gran mayoría queremos ponernos al frente. Y eso en todas las instituciones, eso también dentro de la iglesia. Estaba y entonces le votaba la puesto Marao Mandajan, Amara lo mandase ahí porque es un estatus y además para otra cosita más, ¿entendés? Entonces porque hay con la poder, si hay medio pepe. Estos son los males que nosotros, lastimosamente, dentro de nuestra limitación humana, tenemos. Y todos somos humanos. No nos olvidemos la carta, ¿verdad?, a los hebreos. La carta a los hebreos describe muy bien también al sacerdocio. El sacerdote dice que es elegido de entre el pueblo, es elegido y tomado por Dios en medio de la comunidad. Es decir, somos fruto también nosotros de una sociedad, de un contexto histórico. Entonces no es que uno cayó del cielo, yo por lo menos no caí de ningún cielo, al contrario. Entonces nosotros estamos insertos en una comunidad. Con la importante tenería lleva dentro de nuestra comunidad que exista el respeto, el cariño, el orden, la generosidad, la honestidad y ese deseo sobre todo de hacer presente los valores y principios que Dios nos ha dado para que podamos realizarnos como personas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo nosotros el libro del Éxodo, con el capítulo 20, del 1 al 7, los mandamientos del Señor. Nos dice, Dios pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o debajo de la tierra o en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad
de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso, en honor del Señor tu Dios. Y así continúa, queridos hermanos. Aquí tenemos los 10 mandamientos. Ahora no sé cuál de ellos tendríamos que nosotros subrayar elementalmente y fundamentalmente. Honrarás a tu padre y a tu madre. Santificarás la fiesta. ¿O será que tenemos que no tomar el nombre de Dios en vano? Esto quiere decir a tu favor. Sino que no tomar el nombre de Dios en vano significa también el no hacer lo que el Señor verdaderamente nos está pidiendo como hijos suyos, imagen y semejanza de Dios, utilizando bien nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra capacidad de amar. Porque si nosotros somos imagen de Dios, somos semejantes al Señor, entonces quiere decir que nosotros tenemos que en nuestro convivir, en nuestra forma de vivir, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, tenemos que llevar el nombre de Dios. Tomar en vano el nombre de Dios significa entonces que ñande pecha te lleva Jacob. Queridos amigos, hoy entonces la palabra de Dios desde el libro del Éxodo capítulo 20 nos vuelve a llamar a nosotros para que podamos santificar su nombre. Y el no hacer imágenes significa sobre todo, queridos amigos, el no ir detrás de otros dioses. Hoy en día nos vamos detrás del dinero, nos vamos detrás de la farra, nos vamos detrás simplemente de aquellas cosas que nos gustan a nosotros. Que vengan de Yarayeb. Eso significa verdaderamente el hacer imágenes que en el fondo nosotros después adoramos. Hañandere Saray venían de Yarawi, Hañambo que venían de Yara, Hayapo venían de Yayapose. Pidamos que hoy, con la fuerza de su Espíritu, descienda sobre nosotros, que podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús.
precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos dando estos pasos tan importantes para que podamos entender lo que el Señor nos regala, lo que el Señor nos va diciendo, lo que el Señor va sembrando en nuestro corazón. Queridos amigos, aquí nosotros encontramos principalmente, ¿verdad?, la fuerza, la gracia de Dios que nos anima, que nos entusiasma. Decíamos que Herodes hace buscar a Pedro, porque él también se maravilla, dice, pero no lo encuentran. Entonces, después de haber interrogado a los guardias, dio orden de ejecutarlos. Aquí está entonces, queridos amigos, la palabra clave, la palabra dura, que también a nosotros nos hace entender. Los mandó ejecutar. Quiere decir que a operar entonces eso que bueno, pues vente la ñangüe, a coanga, ya pota
ella potamante la penda ya posee, porque ustedes no han asumido de su responsabilidad. En síntesis, en su web y se inañande. Yo les di esa posibilidad, yo les puse con esa posibilidad, pero ustedes entonces no fueron capaces, ¿verdad? No fueron capaces ustedes de aquí, de poner ese orden, de cuidar las cosas que se les dio y que se les puso en sus manos. Bueno, eso por una parte, según el pensamiento de Herodes y según el pensamiento humano, ¿verdad? Pero por otra parte, queridos amigos, nosotros sabemos muy bien también que la liberación, incluso el título, ¿verdad?, que ponemos a este apartado, a esta narración, decimos luego la liberación milagrosa de Pedro. Pero esa palabra milagrosa, el milagro, nos da a entender, con todas las características y con toda la forma como nosotros fuimos hablando, fuimos reflexionando, nos da a entender que es, ¿verdad?, una forma de asumir nuestra responsabilidad. El milagro se realiza en la medida en que nosotros colaboramos con Dios. Por eso es que San Juan también utiliza más bien la palabra signo. Ando y puruse y palabra milagro, porque enseguida ya entendeba y llega. Cuando nosotros hablamos de milagro al estilo protestante, casi siempre queremos entender milagro es como una cosa de afuera. Milagro, 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 y cota pea, y cota la milagro, de yara, milagro, pecha y coalleva. La milagro, ya no todo desde afuera. Porque o poco jereje, porque ya popea, porque ya podamos, entonces. Pero el milagro, queridos amigos, es una predisposición primero que proviene del corazón, del interior del hombre. Hagan lo que Él les diga. Por eso dice San Juan, ¿verdad? Capítulo 2 de San Juan, las bodas de Caná. O sea, el milagro se va a producir en la medida en que nosotros respondemos y hacemos lo que Él les diga, dice ahí la mujer, ¿verdad? María, que habla con su hijo. Pero después Jesús también no es que pide cosas extraordinarias fuera de nuestra propia realidad. Muy sencillo. Ahí estaban, dice, esas tinajas. ¿Y saben qué es lo que les pide? Lo único que les pide, ¿saben qué? Esas tinajas están vacías. Entonces se diga, tiene por la milagro, me va a pillar por el agua siempre, llenar las tinajas, que son 6 tinajas, dice 100 litros cada una. Interesante, ¿verdad? Es un signo muy interesante. Primero somos nosotros que tenemos que llenarlo. Y además el número 6, ustedes ya saben, ¿verdad, queridos amigos?, que significa también nuestra propia limitación. En la limitación hay que llenar, hay que poner el esfuerzo. Y después de Jesús le dice, saquen ahora. ¿Qué sacaron y encontraron? El vino. Es decir, ñande hoy la ya por la milagro, ¿verdad? Este es el signo, ¿verdad? Muy lindo. Ya entendés a Yaicuana. Upeshamantica tutala Yaico como buen cristiano. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa.
Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. A ecologia integral foi dos temas importantes ao longo do pontificado do Papa Francisco. Inclusive, se nós repararmos, ele escolheu o nome de Francisco em honra de São Francisco de Assis, o santo da natureza e dos animais. E, inclusive, a sua primeira encíclica foi a Laudato Si, ou seja, sobre o cuidado da casa comum e a ecologia integral, efetivamente. Por isso nós decidimos começar com este tema, por ser também o primeiro, e para depois seguir o encadeamento consoante os temas que virão a seguir. E se nós pensarmos hoje em dia, os jovens e toda a gente fala em sustentabilidade, poluição, fala sobre isto, o que é que podemos fazer por este planeta, portanto acaba por ser um tema que diz respeito e, neste caso, à luz da fé. São vários os temas, vão falar sobre a poluição, a desigualdade dos homens, o cuidado que devemos ter com a água e depois pretendemos que reflitam nestes temas com base nas três relações, a relação com Deus, a relação com os outros e a relação com a criação. Esperamos que com estes encontros preparatórios os jovens consigam refletir, dar de si, dar a sua opinião neste que é um tema que acaba por ser próximo a eles e têm facilidade em falar, e neste caso à luz da fé, com base na criação. E pretendemos que haja aqui uma sinodalidade, que os jovens falem entre si, ouçam uns aos outros e que, neste caso, consigamos ter recolha de informações e de respostas de jovens ao longo de todo o mundo. Os jovens são criativos, os jovens são dinâmicos e, como já disse anteriormente, hoje em dia os jovens estão cada vez mais interessados nestes temas da poluição, sustentabilidade, o que é que nós podemos fazer pelo nosso planeta. E, como diz o Papa Francisco, os jovens são agora de Deus e é importante ouvi-los neste tema para perceber o que é que podemos fazer a seguir, para perceber o que é que podemos pôr as mãos na massa e melhorar o planeta. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor.
Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo final de esta narración, que es el 19. Herodes lo hizo buscar. ¿Qué pasó con Pedro? Pero cómo no lo encontraron después de haber interrogado a los guardias. Ustedes saben, queridos amigos, que la ejecución de los guardias, en este caso, ¿por qué se da la ejecución de los guardias? Y como sabemos, en esos días, si el prisionero de un guardia se escapaba, al guardia le era dado la penalización del prisionero. Y en este caso, la muerte. Porque era eso también lo que se le iba a dar a Pedro. Ustedes recuerdan que en el versículo 6, cuando comenzamos del capítulo 12, la noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer. O sea, ¿qué significa que Herodes pensaba hacerlo comparecer? Y justamente poner ante el pueblo, ahí, delucidar Guaú, porque al final sabemos que siempre todos gritaban por la muerte. La muerte en este caso iba a ser la de Pedro. Y entonces él ya había pensado eso. Herodes, imagino, vean, no lo encontraron, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Quién lo ha mandado? Entonces, mala responsabilidad. ¿Quién es el jefe?
jefe de guardia, jefe aquí de este calabozo, ¿quién estuvo? Bajo la orden de quién estuvo en ese horario. Bueno, y al no encontrarlo, después de haber interrogado a los guardias, Bailo y Coacué, entonces no bueno Villaguasuya lleva de todos estos milagros, ¿cómo pudo haber sucedido? No puede ser. 2 guardias durmiendo al lado de él estaba encadenado, él estaba entre rejas, enfrente de las rejas de nuevo estaba toda una guardia, un pelotón. Después, cuando viene el ángel, ¿se acuerdan? Y lo va liberando, le hace ceñir la cintura, todas esas cosas, son expresiones maravillosas, ¿verdad? Lo hace caminar. Ni Pedro Boindo, pero Bielo y Coacuejineguri. Pasa, dice la primera guardia, pasa la segunda guardia. Imagínense, estaba en una prisión de altísima seguridad. Pero ahí tranquilos, jóvenes, va viendo al teatro. Hasta llegan, dice, al portón negro que estaba ahí afuera ya. Y entonces llegaron a la puerta de hierro. Llegaron a la puerta de hierro, que daba ya sobre la calle. Se abre sola. Y Pedro, claro, se despierta ya después, estando en la calle, le acompaña un cierto tiempo y le dice, bueno. Y después Pedro ya se dirige, ¿verdad?, a su comunidad, donde estaban. Era muy interesante también. Y bueno, imagínense aquí en Herodes, si la misma comunidad que estaba rezando por la liberación en el versículo 5, mientras Pedro estaba bajo custodia de la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Entonces, y Herodes más todavía, sabiendo esa seguridad de lo que él había impuesto y había tenido siempre en sus calabozos. ¿Cómo se va a escapar? Eso es imposible. Aquí hubo una confabulación. Lo que menos va a pensar es decir aquí hubo un milagro de parte de Dios. Aquí vino Dios, el ángel de Dios. Esta es una forma en que Dios me está hablando. A pesar de que comparecieron los soldados. Imagínense un grupo de soldados que estuvieron ahí y que todos le dicen la misma cosa, ¿verdad? Porque ellos también no tienen, entre comillas, daré coi la culpa y nada, daré coi la culpa. O sea, la fuerza de Dios, la acción de Dios, la liberación que Dios le ofrece a Pedro es esa liberación que proviene de lo alto. Pero para Herodes no existen excusas. Para Herodes entonces no existen explicaciones posibles. Esta era la orden, esto es lo que humanamente nosotros habíamos dicho, entonces, y es lo que sucede. Entonces, Herodes, después de haber interrogado a los soldados, dio la orden de ejecutarlos. Y nosotros decíamos también aquí, ¿verdad, queridos amigos?, que el hecho de ejecutar a los soldados en este caso es porque si un prisionero se escapaba, al guardia le era dado la penalización del prisionero. Y habíamos dicho que Herodes justamente eso es lo que estaba pensando hacer con Pedro. Volvemos enseguida con más en de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. De todo el mundo
Queremos dar y estar dispuestos al sí, como María. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Tú que buscas saber quién eres, parte a descubrir, ven a ver lo que vi. Ven con nosotros a mirar más allá de lo que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye a tu corazón Y parte sin miedo en esta misión. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Fue María quien primero acogió la grande sorpresa de la vida sin fin. Confiando quiso recibir tan grande misterio de un Dios que es por siempre por ti y por mí. No puedo callar, no puedo dejar De cantar, mi Señor. Cuenta conmigo, no más callaré. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Sin tener dudas de su misión, María tan joven deprisa dejó su casa y a la montaña subió a ver la fe, y esta encontró su saludo y comunión. Bendito es el fruto, es mi Señor, yo también quiero ir. Porque has ido, por siempre serás feliz. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe,
ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que Él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los 2 reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad y naturalmente ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino.
Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma. Y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso, más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto. Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Y con esto vamos concluyendo, ¿verdad?, nuestra narración con respecto a la liberación milagrosa de Pedro. En el versículo siguiente, o mejor dicho, como termina este versículo 19, dice: luego descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí. Aquí ya directamente nosotros entendemos que Herodes verdaderamente estaba enojado, ¿verdad?, contra todos los que estaban en Tiro y Sidón. Había un conflicto, eso lo vamos a leer después más adelante en el versículo 20. En cuanto que una vez que Pedro es liberado, él justamente comienza de nuevo a predicar, pero ya Oñemomón Bruma se aleja un poco justamente para evitar. Esta es también la prudencia, podemos decir. Do ale entonces la ñañemo ingueo bebe inaña yo añañora inoreya lleva
ñamo arei, ¿verdad? Levantar, ¿verdad? En botiaú, esa lo negativo la ñambo tiaú be lleva la mongu no pepe lleva. Entonces esa claridad, esa linda, esa transparencia, etcétera, nosotros mismos comenzamos a mover, nosotros mismos comenzamos a hacer cosas negativas, ¿verdad? Entonces Pedro desciende de Judea a Cesarea y permanece allí. Entonces descender, irse, buscar nuevos destinos, pero no porque se va a meter, no sé, dentro de qué cosa, trágame tierra y se aguaina. No. A ver, Pedro, no que llegue hoy. Nosotros incluso habíamos dicho que estando en la prisión, ahí en el versículo luego ya 6, cuando sabía muy bien que Herodes lo quería hacer comparecer ante el pueblo, ante la gente, para en síntesis liquidarlo, porque esa era la sentencia. Solamente que después se produjo todo este gran milagro, esta liberación. Pero a pesar de todo eso, nos decía que Pedro dormía. Pedro dormía. Pedro estaba tranquilo. Pedro tenía la conciencia en la paz de Dios. Y esta era una de las cosas que nosotros también comenzamos a reflexionar. Pero reflexionamos en un sentido también positivo para nosotros. Vaya la ñande, alleva, la ikatu, la upiseite bebé la yaike beñande, ñande con asopupe, vaya pa ikatu abe ñande yaike, alleva peñande de kobe beobi, ya calcula, ya jesaña, mañana, ya es bueno. Aquí está nuestro camino. Esto es lo que tenemos que hacer. Por aquí nosotros tenemos que irnos poco a poco, ¿entienden? Y entonces en la medida en que nosotros vamos haciendo eso, claro que después entonces la fuerza de Dios también comienza a trabajar más y más y más y a expandirse. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Y Pedro es muy consciente, ¿se dan cuenta? ¿Por qué decimos que Pedro es consciente? Y porque justamente nosotros estamos encontrando aquí esta misma fuerza en la vida de Pedro. Pedro do diparai shukara. Pedro con angan da hay co disparado kininete a ñemoiguea lleva dentro de, no sé, dentro de algún lugar donde nadie sepa, donde se esconda verdaderamente, donde nadie se entere que estará Pedro. No. Pedro, con mucha naturalidad, desciende de Judea a Cesarea y permanece allí. Se va como para comenzar una nueva vida, pero esa nueva vida en el sentido de ahora que el Señor lo ha liberado, ahora que el Señor le ha regalado de nuevo esta posibilidad de ser liberado, de salir, de escapar de la muerte, entonces Él se compromete cada vez más en anunciar y dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yara ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yara ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.